Hola, vamos a comenzar hablando de los modelos de comunicación. El número uno es el modelo de transmisión. La comunicación necesita el rol de un comunicador para transmitir el mensaje hacia la audiencia. Los medios no crean el mensaje, sino que lo transmiten, seleccionándolo de la información. El público incide en la selección de este contenido, ya que el comunicador solo selecciona la información según los intereses de la audiencia. La comunicación deja de ser intencionada, los medios no pretenden persuadir o educar. La comunicación de masas como proceso, autorregulado, guiado por intereses y demandas de la audiencia. Es un proceso donde se conocen las selecciones de los elementos dentro de una oferta determinada, y así, entre los contenidos ofertados y los contenidos que prefiere la audiencia, es lo que se selecciona para informar. Los medios de comunicación son vistos como órganos de servicio. Algunas de las limitantes de esta teoría es que la comunicación está solo limitada al transporte de la información. Esta teoría, para ser la primera, va introduciendo un poco la forma en que han visto los medios de comunicación en las décadas pasadas, con un rol de transmitir la información, escogiéndola y seleccionándola de acuerdo a los criterios y preferencias de la audiencia. En un principio creo que es acertada pensando en el público que había unas décadas hacia atrás, buscando donde había mayor interés en entretener o en informar e ir entregando sus contenidos. Pero a medida que va pasando el tiempo, esta teoría, a mi juicio, se va desgastando un poco, ya que la variedad de intereses es muy grande y saber si las personas son sinceras o encontrar con los elementos donde se pueda contabilizar sus preferencias se hace cada vez más difícil. Continuando con el análisis de los modelos de comunicación, seguimos con el modelo ritual o expresivo, que es utilizado para analizar las conductas o interacciones sociales y depende de conceptos y emociones compartidas. Se inicia por los placeres de la percepción. Tiene consecuencias para la sociedad, pues las relaciones sociales intervienen en la unificación y movilización de los sentimientos y acciones. Unen a la audiencia en una expresión cultural, creencia o valórica y se utilizan símbolos atractivos. Puede ser arte, religión, celebraciones públicas, etc. Yo creo que este modelo es acertado porque en muchas formas la comunicación nos trata de unir, buscando lugares comunes, buscando sentimientos o símbolos que nos unen. Eh, También se da mucho a través de la cultura propia de cada lugar, que en sus expresiones más sencillas o más complejas nos unen, tenemos un sentimiento de pertenencia. También lo pude ver en algunas lecturas o en documentales cuando los ministerios de propaganda apelaban en los regímenes totalitarios a la cultura, a la raza, a los sentimientos nacionales para unir a sus pueblos, y de cierta manera les resultaba. Eh, Eso es lo que se me viene a la mente cuando analizo este modelo y a través de la lectura de las distintas teorías. Bueno, continuando con los modelos de comunicación, seguimos con el modelo publicitario. A mí me interesa bastante porque yo soy estudiante de publicidad. El objetivo del modelo publicitario es captar y cautivar la atención visual o auditiva del público. Se logran los ingresos de dos formas. Primero, un objetivo económico es incrementar los ingresos por audiencia. Es atención igual a consumo, y un objetivo indirecto es la venta de la atención a los anunciantes. El hecho de la atención suele ser más importante que la calidad de esta, ya que es difícil de medir la calidad de la atención, pero se puede lograr con mucha atención, ya que si hay más espectadores, la marca tiene más posibilidades de lograr un impacto. La audiencia del medio de comunicación es un conjunto de espectadores más que participantes o receptores, y usan a los medios de comunicación para divertirse, entretenerse, o sea, escapar de la realidad. La comunicación solo en el presente y captar la atención es un fin en sí mismo. Eh, Aquí el modelo publicitario lo que nos dice es que tiene un enfoque en la recepción de las personas y que los mensajes son polisémicos. Además va muy orientado a captar la atención de las personas, ya que a mayor cantidad de atención es más el beneficio económico por venta directa o por venta de esa atención a los anunciantes.
Continuando con el análisis, seguimos con la teoría de impacto directo, cuyos principales postulados son que los medios ejercen una poderosa influencia sobre la actitud y el comportamiento de la población. El receptor de la comunicación como un ser pasivo que solo responde a un estímulo de manera mecánica, o sea, estímulo-respuesta. Y postula también que los hombres son relativamente homogéneos, de naturaleza emocional e irracional, y los medios de comunicación de cierta forma se ven todopoderosos frente a los hombres, que solo reciben el contenido de los medios de comunicación. Las características de esta teoría son que los mensajes son diseñados a gran escala para captar la atención de la gente. Se espera una respuesta masiva del mensaje, se supone un contacto directo entre emisor y receptor, considera a los receptores como iguales o semejantes, y se especula que el contacto con el mensaje tendrá altas probabilidades de lograr efectos. Esta teoría, de cierta forma, en algunos casos, es efectiva, pero con el avance de la comunicación, la expansión de los medios, la digregación, que ya no existen, como los medios masivos de comunicación ya no son tan referentes de comunicación, muchas veces se utilizan solo para ver si la noticia es real, y tampoco toman en cuenta mucho de las vivencias, experiencias de las personas o cuánto pueden saber de un tema determinado. El impacto no es tan directo hoy en día como lo pudo haber sido antes, y también considera que las personas son muy semejantes unas a otras, cuando las realidades son muy disímiles. Continuando con el análisis, estamos en la teoría de la espiral del silencio, que se origina en 1977 con la politóloga Elizabeth Noel Newman. Esta teoría está basada en el miedo de las personas a la ausencia social, al evitar opiniones minoritarias. La teoría explica que la opinión pública puede funcionar como un medio de control social, planteando que las personas adaptan su manera de comportarse a las opiniones predominantes en su contexto social. Tiene origen en el temor al aislamiento, de que las opiniones mayoritarias priman sobre las opiniones minoritarias. Entonces las personas que tienen opiniones que son minoritarias tendrían miedo a expresarlas. Se llama espiral por la forma en que opera, ya que las opiniones de mayoría se hacen más grandes y las minoritarias se dan al fondo haciéndose pequeñas. Solamente los duros de espíritu son capaces de mantener sus posturas minoritarias, según la teoría, y plantea el enfrentamiento entre una minoría silenciosa versus una mayoría ruidosa. Las personas perciben la prevalencia de una opinión cuasi estadística, una percepción del clima social, y de ahí debería opinar o no. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos viendo más o menos cómo está el clima social, viendo cuáles son las opiniones predominantes, las que son más populares y cuáles no, y según eso vamos a emitir nuestras opiniones. Para Newman, los medios masivos de comunicación son los principales encargados de crear un clima social, y esto se puede ver en la campaña de Donald Trump. Yo puedo apreciarlo, ya que a las personas les da vergüenza decir que van a votar por Donald Trump, porque no era popular, porque se veía como políticamente incorrecto. En la encuesta era imposible que él ganara, y lo que vimos al final, el resultado de las elecciones, fue que Donald Trump ganó, y ahí aparecieron todos sus adeptos. Ya, entonces ahí podríamos ver un tipo de espiral del silencio, ya que las personas tenían vergüenza o se sentían reprimidas a expresar su opinión de votar por Donald Trump. Otra de las teorías predominantes en la comunicación es la teoría del framing, de Gregory Bateson, en términos importados de la psicología, que nos dice que los medios realizan una selección de algunos aspectos sobre otros, o sea, la jerarquizan. La percepción de la realidad se ve afectada por cómo se nos entrega la información. El desarrollo de un marco de interpretación. ¿Cómo podríamos ver la teoría del framing? La realidad sería como esto. Esta es toda la información, y aquí viene el encuadre, y los medios nos entregan solo una parte, que sería la que está dentro del cuadro,
y eso modifica nuestra percepción de la realidad cuando no estamos viendo un todo. Eh, los medios no reflejan la realidad, solo representan a través de lo que consideran importante, ya que no es posible entregar toda la información sobre todo. Los medios realizan este encuadre para entregarnos la información. Esto también tiene riesgo, ya que puede sesgar la información, puede ser parcializada o nos puede mostrar solo una parte y no ambas partes de una situación. En política esto se vería mucho. Una de las limitantes de esta teoría es la cultura. Los efectos son limitados y no considera la autonomía de las personas, ya que si yo quisiera tener más enfoque sobre una misma noticia, podría buscarlo, sobre todo en la era de las comunicaciones, donde es muy fácil encontrar mayor información y tener todas las opiniones sobre un mismo tema. Ahora vamos a hablar de la teoría de estudios culturales. Es grupal y describe las conductas de un grupo, valores y asociaciones que se aprenden a lo largo de una vida. El análisis de la forma en que la producción de contenidos y también el modo en que la audiencia recepciona estas producciones. Es entender el lugar que ocupa la cultura popular en los hogares de las personas. Funciona como un soporte de mantención del status quo, ya que reproduce el sistema cultural donde son creados y favorece la estandarización, a la vez determinan la cultura y la realidad social. Esta teoría nos dice que mucha de la información que se nos entrega y la forma en que vemos el mundo está determinada por nuestra cultura. Como decía también la teoría, por ejemplo, los periodistas estadounidenses tienen un compromiso con la democracia, por lo tanto son más democráticos y dan un espacio a todas las opiniones, pero esto hace que las opiniones se vean con el mismo peso y que todas sean válidas. Puede que haya opiniones que vayan en contra de los valores principales del ser humano, pero estos también tienen un espacio. Un compromiso con la transparencia, pero esto también nos puede acarrear ciertos problemas. Esta teoría ha tenido críticas, ya que ha sido vista como una teoría que realiza un análisis desde el abanderamiento político de izquierda, más precisamente el marxismo. Esas son las principales críticas y nos dice que finalmente todo está determinado por la cultura en la que nos desenvolvemos, ya que los medios van reproduciendo el status quo de la información y esto es la percepción que tenemos nosotros de la realidad y se va multiplicando a través del tiempo y es muy difícil ir cambiándola o tener acceso a otras realidades culturales o informativas. Ahora vamos a hablar de la agenda setting de Maxwell McCombs y Donald Shaw. La hipótesis básica de la agenda setting es que con el tiempo la agenda de los medios va moldeando la agenda pública. La agenda setting se presenta en 3 niveles. El nivel número 1 es que los medios nos dicen qué pensar. O sea, la agenda de los medios provoca historias destacadas en la agenda pública. El segundo nivel, los medios de comunicación nos dicen qué atributos de los hechos son más importantes. Esto se relaciona con la teoría vista anteriormente del encuadre o framing, ya que los medios seleccionan lo más importante de cada hecho y eso es lo que nos muestran, y sobre eso es lo que estamos hablando nosotros también, enfatizando algunas características. Y el tercer nivel, los medios nos dicen que hechos van juntos, o sea, se crean asociaciones de hechos que son inconscientes muchas veces entre nosotros por la forma en que está organizada la información en los medios de comunicación. Esto hace surgir ciertas interrogantes como quién establece la agenda de los medios. Para esto hay algunas respuestas como otras organizaciones noticiosas de relevancia internacional, los candidatos políticos, los grupos de presión, los comunicados de prensa, los editores. Ellos son los que tienen mayor peso a la hora de establecer la agencia de los medios, la agenda de los medios. Se puede hacer un comentario de esta agenda setting sobre cómo funciona la prensa. Específicamente en la última semana yo me he dedicado a ver las noticias en varios canales y yo puedo cambiar de canal a la hora del horario prime de noticias y están dando la misma noticia en todos los canales a la misma hora. Entonces pareciera que no hubieran mayores
variaciones, parece que la agenda fuera una sola y nos muestran lo mismo. La información es mucho más variada que lo que estamos viendo. De repente hay noticias que no tienen tanta relevancia como, por ejemplo, el deporte en la mayor parte del mundo está parado y tenemos mucho tiempo de noticias deportivas. Tratan de buscar algo para rellenar y hacen lo mismo en todos los canales. Entonces pareciera que hubiera una línea editorial omnipresente y que le llega a los principales canales de nuestro país. No es así con los diarios, que también me he dedicado a leerlos y ahí la información es mucho más variada, hay más opinión, hay más consulta a expertos. Eso es lo que he podido ver en la realidad de la agenda setting. Vamos a hablar ahora de la teoría de uso y gratificaciones. Las personas deciden respecto a los medios que consumen. Esta teoría tiene 5 supuestos. El primero es que las personas usan medios para sus propios propósitos. El segundo es que buscan gratificaciones a sus necesidades. El tercero, los medios compiten por nuestra atención y tiempo. Y los medios afectan a las distintas personas de distintas formas. Y las personas pueden reportar de forma precisa su uso de medios y sus motivaciones. Ya, estos son los supuestos de la teoría de uso y gratificaciones. Se pueden distinguir diferentes motivaciones de las personas para consumir medios, entre las cuales están pasar el tiempo, interacción social, relajación, diversión, información, escape, compañía o emoción. Ya, las críticas a esta teoría es que es muy explicativa y poco resolutiva, es un cuestionamiento a la capacidad de las personas a revelar sus motivaciones, ya que si yo le pregunto a una persona, al igual que ocurre en las encuestas de preguntas abiertas, las personas no son total y absolutamente sinceras o quizás no identifican cuáles son sus verdaderas motivaciones para consumir cierto medio o cierto programa, y no está claro si la teoría está apoyada en un gran número de investigación, ya que para establecer una teoría de este tipo se necesita evidencia comparada de mucho tiempo en muchos lugares y poder dar una respuesta a la pregunta central. Continuando con el análisis de las teorías, vamos a hablar de la teoría de cultivo. Su principal exponente es George Herbert, teórico de la comunicación de la Universidad de Pensilvania, y él realiza una pregunta central que es: ¿influye en nuestra manera de pensar lo que vemos en una pantalla? ¿Interpretamos la sociedad como la vemos por la televisión? O sea, él está hablando principalmente de la televisión y dice que confundimos la realidad social con la realidad mostrada en la pantalla. La influencia de los medios en nuestra forma de pensar y actuar. Él dice que la percepción nuestra de la realidad depende de nuestra exposición a la pantalla y de los contenidos que estamos viendo también. Se crean estereotipos publicitarios, por ejemplo, que es la típica modelo publicitaria de una tienda de ropa. Las noticias que nos hacen sentir más inseguros también con las noticias policiales que incrementan la sensación de inseguridad en las personas. Se establecen 3 indicadores, que es la estructura de las instituciones, la estructura de los mensajes y la estructura de las creencias. Aquí influye en la política de creación de los contenidos, el análisis del contenido y del mensaje y la percepción de la audiencia sobre la realidad por su exposición a la televisión. Distingue 2 tipos de audiencia, que son los likes viewers, que ven de 1 a 4 horas, y los heavy viewers, que ven más de 4 horas de televisión. Entonces ellos son afectados por un síndrome que es llamado el mundo malo. Mientras más horas expuesto a la televisión uno está, tiene una mayor sensación de inseguridad respecto al mundo, de que ocurren más catástrofes, de que hay más delincuencia. Algunas de las críticas de esta teoría es la simplificación del ser humano, o sea que no toma en cuenta las distintas dimensiones de las personas, ni su experiencia, ni creencia, y el acceso a la información por otros medios que pueda tener, la repetición, y deja de lado la experiencia de las personas previas, ya que nosotros somos, como personas, somos una construcción de nuestra vivencia y experiencia, y no solo el feedback que tenemos con la televisión, principalmente hoy en día que la televisión no juega un rol tan importante para comunicarnos, donde han influido mucho las redes sociales, la información por otros medios,
las personas mismas entregan información mucho antes que las redes sociales o que los medios de comunicación tradicionales.